ahora comenzaremos la cuarta clase de homilética. Ahora estamos viendo los principios de la predicación, el capítulo 2. Nos toca ver el quinto principio de la predicación. El punto 5, el propósito de la predicación. Anteriormente dijimos la definición de predicación. Según la definición, la predicación es un ministerio de la palabra para que las personas reciban la salvación. Por lo tanto, el propósito de la predicación es la salvación de los oyentes. Las palabras expresadas en lenguaje ejercen una gran influencia en los oyentes. Mucho más la palabra de Dios, que es viva y eficaz. La palabra de Dios es descrita como espada. Es una espada aguda de doble filo. Esa espada de la palabra penetra nuestro espíritu hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Cuando comunicamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo acompaña esa palabra con poder. La palabra de Dios logra salvar a los oyentes. El predicador tiene el privilegio de predicar esta palabra. El predicador es un instrumento usado por el Espíritu Santo. Siendo instrumento del Espíritu Santo, el predicador debe procurar cumplir el propósito del Espíritu Santo. Veamos a través de 4 puntos cuál es el propósito que se quiere lograr mediante la predicación. Propósito de la predicación, en primer lugar, la salvación de almas. Romanos 1:16 dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El propósito más básico de la predicación es la salvación de almas. El propósito básico de la predicación es que el pecador escuche el Evangelio, venga a Jesucristo y reciba la salvación. Otro propósito de la predicación, en segundo lugar, es el cambio de vida del creyente. El creyente escucha la palabra de Dios y recibe la salvación de alma, experimenta cambio de vida. La salvación del creyente se logra por la palabra de Dios, y también el cambio de vida del creyente se logra por la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios por medio de la predicación, el corazón y la vida de los creyentes deben cambiar y madurar.
Por eso el predicador debe esforzarse para alcanzar el propósito del cambio de vida de los creyentes a través de la Biblia. El predicador debe amonestar mediante la Biblia. Luego de amonestar con la Biblia, debe consolar. Debemos animar con la Biblia. Esa palabra debe obrar dentro de los creyentes y generar cambio en el corazón y vida. Si la congregación oye el sermón y dice que estuvo bueno, pero se olvida del mensaje cuando regresa, entonces el sermón no logró alcanzar el objetivo. Por lo tanto, el predicador debe predicar de modo que la palabra de Dios quede clavada en el corazón de la audiencia. Para que el creyente se acuerde de la palabra grabada en su corazón ante cualquier situación que enfrente. Una vez que la palabra predicada quede grabada en el corazón, será una importante palabra viva en la vida cotidiana. Hablemos ahora del tercer propósito de la predicación. Punto 3. El establecimiento de la iglesia. El predicador debe procurar establecer, edificar la iglesia por medio de la predicación. En Primera de Pedro 2:4 llama a Jesús piedra viva. Piedra viva significa que Jesús es la piedra angular y la piedra viva de la iglesia. Además, cada uno de todos los creyentes es como una piedra. Todos los creyentes deben apoyarse en la piedra angular que es Jesús, unir sus fuerzas y establecer la gran iglesia de Dios. La unión de cada piedra entre sí representa la unión interpersonal. Por eso, cuando escuchamos la predicación, es importante que el carácter espiritual de nuestro corazón se vaya pareciendo a Jesús. Luego que nuestro carácter espiritual se vaya pareciendo más a Jesús, debemos apoyarnos en Jesucristo, amarnos los unos a los otros, estar unidos e ir estableciendo la iglesia de Jesucristo. Por eso el propósito del sermón es que todos los creyentes todos los oyentes del sermón unan sus esfuerzos y establezcan la iglesia de Jesucristo. Otro propósito de la predicación, en cuarto lugar, es glorificar a Dios. Hasta ahora
Hablamos de 3 propósitos de la predicación, pero el propósito supremo es darle gloria a Dios. Si los creyentes escuchan bien la predicación, cambia el carácter de ellos. Y se va llevando a cabo la salvación de Dios mientras se establece la Iglesia de Jesucristo. Por medio de esa Iglesia se realiza la función de la sal y la luz en el mundo. Mediante creyentes así se va manifestando el amor de Dios. Entonces se manifiesta bien la gloria de Dios. Nosotros debemos predicar para alcanzar estos 4 propósitos. El predicador fue llamado como servidor de la palabra de Dios y es usado como la boca de Dios. Además, el predicador es un siervo que edifica la iglesia de Dios y manifiesta la gloria de Dios. Si el predicador logra alcanzar estos objetivos, será participante de gran gloria y galardón. Los que participaron fielmente en la obra de Dios recibirán corona de gloria en la manifestación del Señor Jesucristo. Deseo que ustedes que están cursando esta materia de homilética sean buenos predicadores y cuando estén delante de Jesucristo reciban la corona de gloria. Hasta ahora vimos a través del capítulo 2 el 5º principio de la predicación. Estos principios nos ayudan a saber el alcance de la predicación. Como el alcance del sermón está limitado, nos da seguridad. Por lo tanto, cuando predicamos, procuremos hacerlo dentro de estos principios. Si predicamos fuera de estos principios, el sermón tiene problemas. Por eso el predicador debe preparar el sermón fielmente dentro de estos principios. Pero en la práctica, cuando predicamos, no es suficiente la teoría. Hay diversas situaciones. Pero es importante que seamos fiel a la teoría. Prediquen siguiendo estos principios y bajo la guía del Espíritu Santo.
Ruego que sean predicadores que no quiten ni agreguen el significado original de la palabra de Dios. Expresen de modo que diverso tipo de audiencia pueda entender. Sean predicadores que logren la salvación de almas y ayuden a vivir la vida cristiana. Quisiera que mediante la predicación de ustedes finalmente sea edificada la iglesia del Señor Jesús y glorifiquen a Dios. Finalizamos el capítulo 2 y comencemos el capítulo 3. Repasemos una vez más lo visto hasta ahora. En el capítulo 1 hablamos sobre la introducción. Recuerden bien la definición de la predicación. En el capítulo 2 vimos los 5 principios de la predicación. En el capítulo 3 hablaremos sobre los tipos de predicaciones. Se puede hablar de varios tipos de predicaciones. Veamos la forma de clasificar la predicación. Y en el capítulo 3 quiero que tomen conciencia de la gran importancia de la predicación expositiva. Se puede clasificar la predicación desde diversas perspectivas. Por ejemplo, dependiendo de la audiencia, se puede clasificar en sermones para adultos, sermones para jóvenes, sermones para estudiantes, sermones para niños, etc. Dependiendo del propósito, se puede clasificar en sermones de festividades, sermones de avivamientos, sermones de casamiento, sermones fúnebres, etc. Pero este tipo de clasificación es algo sabido por todas las personas, por eso no es necesario que lo explique en esta clase. En esta hora vamos a clasificar los sermones en 3 tipos. De estas 3 formas de clasificación, primero tenemos la clasificación temática. Luego, en segundo lugar, la clasificación según los efectos psicológicos de la audiencia. Después, tercero, la clasificación según la forma de interpretar el texto bíblico. Luego de clasificar de estas 3 maneras, analizaremos la importancia del sermón expositivo. A través de la forma de clasificación veremos qué es el sermón expositivo. Luego veremos la forma de la predicación de los liberales.
En la actualidad han surgido muchos liberales dentro del cristianismo. Tenemos que prevenirnos de los sermones liberales. No debemos seguir sus sermones. Viendo primero cómo son los sermones del liberalismo, veremos la forma correcta en que debemos predicar. Entonces, primero hablaremos de la clasificación temática. Se puede clasificar el sermón según el tema del sermón. Cuando predicamos, el sermón debe contener claramente asuntos sobre la fe. La fe puede tener aspecto teórico o doctrinal. Pero esta fe también debe tener un aspecto práctico para la vida. Por eso el sermón contiene dos aspectos, sobre doctrina y sobre la fe. Buen sermón es aquel que sabe armonizar bien entre la doctrina y la vida. Cuando clasificamos según el tema, tenemos que hablar de dos cosas. Primero, el sermón doctrinal y luego el sermón ético. Primero vemos sobre el sermón doctrinal. Nuestra fe tiene un aspecto sistemático. Esta sistematización se llama doctrina. Claramente el sermón tiene que contener sistemáticamente la doctrina. Además, esa doctrina tiene que armonizar con toda la Biblia, no solo con cierta parte de la Biblia. Doctrinas que están acordes solo con ciertas partes de la Biblia no son doctrinas correctas. Cuando predicamos sobre doctrinas, debe contener la fe sana del cristianismo histórico. Deben entender bien el término cristianismo histórico. Después de Cristo, a lo largo de los 2000 años del cristianismo, hubo muchas discusiones y herejías. A lo largo de los 2000 años, nuestro cristianismo ha establecido hasta ahora doctrinas ortodoxas y verdaderas. Actualmente nos quieren confundir la fe diversas herejías erróneas. Por lo tanto, cuando enseñamos doctrina por medio de la predicación,
siempre debemos recordar cuál es la fe ortodoxa del cristianismo histórico. Cuando predicamos, recordemos lo que dice el cristianismo histórico. Por eso nosotros debemos suceder la fe ortodoxa que se ha desarrollado durante los 2000 años. De este modo, el sermón debe contener las doctrinas importantes. La doctrina viene a ser como el esqueleto para nuestra fe. La fe sin sistema de doctrina es semejante a un edificio débil sin columnas. Un edificio sin columnas se derrumba fácilmente. Del mismo modo, la fe débil en doctrina se derrumba fácilmente. Nuestros estudiantes de teología pueden estudiar estas doctrinas mediante las clases. Pero los creyentes en general no pueden hacer eso. Por eso, ellos carecen de conocimiento sobre las doctrinas cristianas. Por ende, el predicador tiene la responsabilidad de comunicar bien estas doctrinas cristianas a la congregación. Cuando edificamos esas doctrinas, necesitamos estudiar sistemáticamente todas las verdades de la Biblia. Cuando comuniquemos esas verdades estudiadas, los creyentes podrán tener una fe firme. Si los creyentes siguen escuchando esos sermones, en poco tiempo podrán tener una fe sana conociendo la totalidad de la Biblia. Cuando predicamos doctrinas, debemos tomar algunos recaudos. Debemos ser cuidadosos para que nuestros sermones no sean exageradamente doctrinales. La predicación es transmisión de conocimiento cristiano. Pero si la predicación se limita tan solo a la comunicación de conocimiento, no está bien. Esas clases de sermones no tienen frescura espiritual. Sería semejante a una clase de teología. Por eso, cuando predicamos doctrinas, tengamos cuidado para no ser demasiados secos y rígidos. Otro punto sobre la clasificación temática. En segundo lugar, sermones éticos. Dijimos que el sermón tiene que tener dos aspectos, doctrina y vida. Los sermones que enfatizan la vida son sermones éticos. Los sermones se centralizan en los pasajes bíblicos. Comunicamos el pasaje bíblico, la palabra de Dios, pero esa palabra debe ser palabra viva para los creyentes que escuchan en el presente. Para que la palabra de Dios llegue a ser palabra viva ahora, esa palabra debe aplicarse en la vida de la audiencia. El sermón que no se aplica actualmente
solo finaliza como una historia. Por eso, el predicador debe lograr que estos dos elementos se encuentren por medio del sermón. En el momento de escribirse la Biblia había una situación histórica. También hay una situación actual en la que se está interpretando y predicando la Biblia. Tiene que haber una identificación entre la situación del momento en que se escribió la Biblia y la situación de la vida del creyente actual. La predicación tiene que ser puente de conexión entre ambos. Por eso, el significado original de la Biblia debe llegar a ser palabra que viva y actúe en la vida de los creyentes actuales. Para que sea la palabra viva y poderosa, esa palabra debe ser ética. Además, esa palabra debe generar cambios en la vida de los creyentes actuales. Pero cuando queremos predicar sermones éticos, sermones bien aplicables, debemos tener precauciones. No debemos pasar directamente a la aplicación sin previa investigación ni correcta interpretación del pasaje bíblico. Es importante que el predicador señale la vida actual. Pero si por señalar la vida de los creyentes pierde de vista la esencia del pasaje bíblico o la revelación espiritual de la Biblia, eso no está bien. Así sería el caso de un sermón que enfatiza solo la ética sin ninguna doctrina. El sermón débil de doctrina es similar a un edificio frágil. Por más que se edifiquen edificios con apariencia maravillosa, si sus fundamentos son frágiles, esos edificios se derrumban fácilmente. Por eso, cuando predicamos sermones éticos, debemos predicar basados fielmente en el texto bíblico. Ahora veamos del capítulo 3, el punto 2, la clasificación según los efectos o reacción psicológica de la audiencia. Los efectos psicológicos significa que predicamos teniendo en cuenta cierto enfoque psicológico. Nosotros los seres humanos somos seres personales. La persona humana posee intelecto y sentimiento. Mediante el intelecto y el sentimiento se reactiva la voluntad. A la suma del intelecto, sentimiento y voluntad lo llamamos carácter. Ocurre lo mismo con nuestra alma. Hay dos elementos que reactivan el alma humana. Una es la verdad y la otra es la gracia. Dijimos que el hombre posee intelecto y sentimiento. La verdad reactiva la parte intelectual. La gracia reactiva especialmente la parte emocional del alma. Como el alma también posee intelecto y emoción,
necesitamos de la verdad y de emociones espirituales. Por eso la Biblia dice que Jesús era lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad, o sea, era lleno de la parte emocional e intelectual. La gracia y verdad a veces se les dice verdad y sentimientos espirituales. Si la parte intelectual del alma es la verdad, podemos decir que la parte sentimental del alma es la gracia. Por lo tanto, la fe de un creyente equilibrado logra buena armonía entre la verdad y los sentimientos espirituales. La verdad se obtiene por medio de conocimientos correctos a través de la Biblia. O sea, cuando conocemos correctamente la Biblia, obtenemos la verdad. Entonces, ¿cómo se obtiene la gracia o la emoción espiritual? Para el sentimiento espiritual o la gracia, debemos aferrarnos firmemente de la verdad obtenida mediante la Biblia. Cuando aferrados de la verdad rogamos a Dios, el Espíritu Santo derrama la gracia sobre nosotros. Lo que el Espíritu Santo nos da la llamamos gracia o sentimientos espirituales. Por lo tanto, la gracia y la verdad y los sentimientos espirituales son como dos ruedas de nuestra vida cristiana. El carruaje tiene dos ruedas. Si una rueda gira bien pero la otra no, ese carruaje no podrá funcionar bien. Del mismo modo, es necesario que en nuestra vida cristiana funcionen bien la verdad y los sentimientos espirituales. Por eso, el predicador debe entender bien la composición del carácter humano. El predicador que entienda bien estos aspectos podrá apelar adecuadamente el intelecto y la emoción de la audiencia. El predicador debe entender la verdad mediante la palabra de Dios. También el predicador debe lograr que la audiencia reciba la gracia comunicándose con la guía del Espíritu Santo. Cuando hay correcta reacción intelectual y emocional de la audiencia, también hay cambios en la voluntad de la audiencia. Y finalmente podrá guiar a los creyentes hacia el cambio de vida. En otras palabras, hay que predicar de modo que los creyentes adopten un cambio de corazón al escuchar el sermón. Debe haber cambio desde la base más profunda del alma del creyente. Finalmente debe resultar en el abandono del pecado por parte del creyente. Hay que predicar de modo que los creyentes determinen vivir según la palabra de Dios. Lo explicado hasta ahora es sobre la reacción psicológica de la audiencia. Hay estas tres reacciones psicológicas. Veamos cada una de estas. Hay sermones que apelan al intelecto, sermones que apelan al sentimiento y sermones que apelan al cambio de voluntad. Analizaremos de manera más específica cada uno de estos tres sermones. Primero, sermones que apelen al intelecto. El ser humano es un ser pensante. En cuanto al pensamiento, hay cambio de mentalidad cuando se llega a conocer alguna realidad básica.
El conocimiento tiene que ver con lo intelectual. El ser humano llega a sentir una gran alegría cuando llega a conocer algo que no sabía hasta ahora. Por eso el predicador debe predicar de modo que incentive la necesidad intelectual de la audiencia. El predicador debe predicar de modo que satisfaga la necesidad intelectual. Para eso, el predicador debe interpretar correctamente la Biblia. Además, debe estudiar la correcta teología. El predicador debe seguir esforzándose por profundo entendimiento espiritual. El predicador debe explicar mediante el sermón el conocimiento espiritual que ha comprendido. Cuando el predicador predica la verdad que ha entendido, es importante que la transmita de manera coherentemente lógica. El cerebro humano tiene una formación lógica. Por eso, si el predicador no se expresa de manera lógica, se hace incomprensible. De ser así, el predicador va a hablar de una cosa y luego otra cosa sin coherencia. El resultado será que la audiencia no sabrá lo que ha escuchado y no le quedará nada. Por lo tanto, al predicar hay que comunicarse de manera coherente si se quiere apelar al intelecto. Luego, en segundo lugar, están los sermones que apelan a los sentimientos. Los seres humanos somos sentimentales. Si llegamos a saber alguna verdad mediante el intelecto, lo meditamos con el corazón y lo sentimos. Cuando el hombre piensa y siente, se conmueve su corazón. Su emoción se manifiesta de diversas formas. Siendo un ser espiritual, el hombre, cuando es tocado por el Espíritu Santo, derrama lágrimas. A veces se ríe de alegría. Otras veces agradece por la gracia de Dios. Por lo tanto, el predicador debe procurar que sus sermones no se limitan solo a lo intelectual. Debe procurar que la palabra de Dios penetre hasta el alma de los creyentes y los conmueva desde lo más profundo de su ser. Debe hacer que sientan las emociones espirituales como las corrientes del mar. Pero estas emociones no se logran solamente con esfuerzos humanos. Tampoco hay que predicar de forma que apele a las emociones carnales. Siempre deben ser emociones saludables generadas por el Espíritu Santo. Para generar estas emociones es importante el carácter del predicador. El Espíritu Santo obra durante el sermón por medio del carácter del predicador. Por lo tanto, el predicador debe pararse ante el púlpito con un corazón cuidadoso, teniendo en cuenta siempre estos aspectos. Aquí finalizamos la cuarta clase de homilética. Muchas gracias.